les va? Bienvenidos a Juego de Damas, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. ¿Sabe usted que las inundaciones y sus efectos terribles sobre gran parte de la población en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también, han de alguna manera quitado algunos temas que eran casi, yo diría, los preferidos de algunos medios de la primera plana? Me estoy refiriendo entre esos temas, uno era el de la inflación y el otro tenía que ver con la inseguridad o con la falta de seguridad. Hoy en Juego de Damas vamos a estar hablando de la seguridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad con tres mujeres que entienden en el tema y que de alguna manera han sido y son protagonistas? Pero también me parece que bien vale la pena hablar de lo que muchos y sobre todo diputados y diputadas de la oposición consideran como falta de seguridad o como un atentado a la Constitución, a lo que plantea la Constitución, el envío de 6 proyectos de ley del Ejecutivo Nacional al Congreso para tratar la democratización de la justicia. Algunos dicen esto pone en riesgo o atenta contra la Constitución o se da de patadas con la Constitución. Es más, muchas además organizaciones del derecho están planteando que van a hacer una presentación de declaración de inconstitucionalidad si se aprueban algunos de estos proyectos. Vamos a estar hablando hoy con el diputado Agustín Rossi sobre esta cuestión. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, yo digo, ni se discutieron estos proyectos y ya está hablando de atentado a la Constitución o de que por lo menos son inconstitucionales. Sí. ¿Cómo debe interpretarse esto? La verdad que yo lamento que la oposición se haya ubicado nuevamente en ese lugar, digamos, ¿no? Que es el lugar que inhabilita cualquier tipo de debate. Porque en realidad cuando usted dice el proyecto no es constitucional o usted analiza y le pone al otro una cantidad de intenciones secundarias o subjetiviza el debate, se quieren quedar con el Poder Judicial, quieren dominar al Poder Judicial, lo que hace es cambiar el eje e imposibilita debatir sobre la cuestión de fondo, que es lo que nosotros queremos llevar adelante y queremos debatir. Poco originales también, quiero decirlo, digamos, ¿no? Yo participé del debate en el año 2006 sobre la modificación que en ese entonces impulsó Cristina como senadora del Consejo de la Magistratura y nos decían las mismas cosas. Le digo más, mire, hoy con un grupo de diputados recordaba ese debate y un diputado de la oposición, hoy ya no es diputado, Vanossi, al hacer referencia sobre la modificación que estábamos haciendo del Consejo de la Magistratura del año 2006, decía esto es casi similar al estado de sitio. de eso ocurrió, y si uno mira cómo ha funcionado el Poder Judicial, si de un lugar estuvo fuertemente independiente ha sido del poder político, digamos, no quizás tan independiente de otros poderes, de otros poderes fácticos, pero sí del poder político. La iniciativa me parece que es una iniciativa que merece un debate serio, que merece un debate profundo, que es una deuda que teníamos la dirigencia política de animarnos a debatir sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Porque, sería, a ver, pero explíquele a la gente, Rossi, por qué es tan importante. Porque la gente dice, bueno, es una discusión que se da entre poderes, pero a mí, ciudadano, ciudadana, ¿en qué me va a beneficiar? ¿En qué me va a mejorar la calidad de vida? Bueno... Porque digo, es importante, digo, para que no quede una discusión... No, sí, claro que es importante. Entonces estoy tratando de buscar las mejores palabras, las voy a encontrar... O el mejor ejemplo en todo caso. Como las ha hecho la presidenta. La presidenta, la primera vez que acuña el término democratizar la justicia, es al otro día de aquel ignominioso fallo en el caso Marita Verón, en donde la justicia tucumana deja libre a todos los inculpados, a todos los imputados del delito de trata, sí, en el caso de Marita Verón. Recuerdo que la presidenta hizo referencia, usted se debe recordar, Luisa, al caso de la muerte del soldado Carrasco. También. El caso de la muerte del soldado Carrasco fue la muerte de un conscripto que permitió, el asesinato de un conscripto, digamos, ¿no?, que permitió que bajo la conducción de Balsa, en ese momento jefe del ejército, se impulsase una cantidad de transformaciones dentro de la estructura del ejército. Y la presidenta dijo, bueno,
quizás este fallo tan malo, tan dañino, que a veces lleva a bajar los brazos, nos puede llegar a permitir a nosotros, o puede ocasionar el mismo efecto hacia el interior del Poder Judicial de lo que ocasionó el caso del soldado Carrasco. Y me parece que lo que hace la presidenta desde ese momento, pasando por el 1 de marzo, en donde hizo el anuncio de los temas que se querían tratar, presentar una serie de iniciativas que abarcan 3 aspectos. Primer aspecto, hay 3 iniciativas que son claramente de transparencia. La obligatoriedad de declaraciones juradas de los jueces, y en el caso de los legisladores, que las presentamos, pero que no hay un acceso inmediato por parte de cualquiera, digamos, ¿no? Sino que van a estar presentadas ahora, subidas directamente a Internet, para que cualquier ciudadano pueda saber el patrimonio de cada uno de los miembros de los 3 poderes, digamos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. La posibilidad de tener información directa sobre cómo está la situación de cada una de las causas, para evitar la discrecionalidad, digamos, ¿no? Porque una causa que tenga la misma, que sea similar a otra, una avanza rápidamente y la otra está demorada en el tiempo, y eso acota el margen de discrecionalidad y la democratización del acceso al Poder Judicial, del personal administrativo, del personal de maestranza, que no tiene ninguna lógica, y que lo que hace también es muchas veces seguir la lógica de la familia judicial. Esos son 3 proyectos de ley. Esos van a entrar por esos son los que ingresaron por diputados y que los vamos a estar debatiendo el martes de la semana que viene en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahora, que la oposición no haya concurrido hoy ni siquiera a dar la discusión, ¿no es grave? Digo, no. Claro que es grave. No es cada vez vaciar... que la oposición, yo no entiendo cómo siguen cometiendo los mismos errores, digamos, ¿no? Porque cada vez que hacen eso, después se terminan arrepintiendo. Yo me acuerdo que cuando debatimos la ley de medios también se levantaron en el medio de la sesión y se fueron, digamos, sin ningún tipo de motivo, serio y justificado, digamos, ¿no? Alegando una cuestión de que el oficialismo estaba apurado en tratar el proyecto de ley de medios. Acá, ¿cuáles son los argumentos? ¿Por qué no se sientan a debatir un proyecto que además sufrió modificaciones? Usted sabe que el proyecto de ley, el despacho que va a ir al recinto es distinto, porque se le introdujeron, obviamente, a partir de los legisladores, senadores oficialistas y de otros senadores, los pocos de la oposición, que concurrieron, se le introdujeron modificaciones, y que el despacho va a ir a ser tratado de esa manera en el pleno del recinto, digamos, ¿no? ¿Eso le hace tener esperanzas de que en la Cámara de Diputados se sienten en las comisiones a debatir el hecho de que haya habido modificaciones? La verdad que no lo sé, digamos, ¿no? Yo lo que he visto hasta ahora es que antes que la cuestión de fondo, lo que hay es un fuerte privilegio en la posición de la oposición, del posicionamiento político, digamos, ¿no? Yo entiendo también, digamos, ¿no? Trato de leer por qué este posicionamiento político, esta crítica a las subjetividades que pueden estar presentes en el debate y no a la cuestión de fondo, porque la verdad que para cualquier dirigente democrático le debe resultar muy difícil oponerse a un mecanismo democrático de elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo hace un dirigente democrático para decir, yo privilegio un voto calificado que puedan tener los jueces o que puedan tener los magistrados y no privilegio el voto popular? Digamos, entonces, como no pueden sentarse a debatir y ponerse en contra sobre la cuestión de fondo, buscan estos artilugios como para marcar su posición contraria. Pero quiero seguir, digamos, hay 3 proyectos que tienen que ver con la mayor transparencia del Poder Judicial, 2 que tienen que ver con agilizar el funcionamiento del Poder Judicial, sobre todo de la justicia, obviamente de la justicia federal, el de crear cámaras de casación en los fueros en donde no está creada, digamos, en el contencioso administrativo, en el fuero civil y comercial y en el fuero del laboral y de la seguridad social, y la modificación sobre las cautelares, y un proyecto que es la reforma del Consejo de la Magistratura, que intenta darle a un
organismo que nació en la reforma del 94 con la intención, la sana intención de mejorar el proceso de selección de los jueces y la calificación de los mismos y las sanciones disciplinarias que pudiesen existir en el funcionamiento del Poder Judicial, y que no cumplió su diseño con ese objetivo, sino que muchas veces, que por el contrario, lo que ha hecho es fortalecer los rasgos corporativos del Poder Judicial, y entonces ahora introducir el tema del voto popular como forma de quebrar o de hacer más flexible ese espíritu fuertemente corporativo que existe dentro del Poder Judicial. Lo que dice la oposición es que como van a ser nombrados o designados mediante el voto popular, quien tenga la mayoría va a tener en última instancia el dominio del Poder Judicial. Es de alguna manera lo que dice también el senador Ernesto Sanz, que está amenazado porque, bueno, hay una mirada puesta muy específicamente sobre la manera de elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Cuando hay un proceso de selección popular, digamos, ¿no? El que tiene más votos es el que gana, digamos, es el ABC de la democracia, digamos, ¿no? Lo que yo digo es, hagamos un ejercicio, porque hay una instancia previa a esa conclusión. La instancia previa a esa conclusión es, usted que es una periodista, yo que soy el presidente del bloque del oficialismo, si queremos decir de memoria quiénes son los 13 integrantes que tiene hoy el Consejo de la Magistratura, no lo sabemos de memoria. No. Y entonces, en realidad, un organismo que tiene tanta importancia en el diseño del Poder Judicial, en el funcionamiento del Poder Judicial, la mayoría de la población no sabe quiénes los integran. Entonces, me parece que vamos a lograr con esto, que los jueces, los magistrados, los abogados, los académicos que se presenten a ser candidatos o miembros del Consejo de la Magistratura, el conjunto de la población pueda saber de quiénes son y pueda decir, bueno, mire, yo soy juez, fallé, actué en tal causa, mis fallos fueron en este sentido, en este otro sentido y demás, soy abogado y tengo esta trayectoria. Seguramente ninguno de nosotros elegiría a alguno de los jueces del caso Marita Verón, que dejaron libre a los imputados en el caso Marita Verón para que sean miembros del Consejo de la Magistratura. Pero bueno, y por el otro lado, sobre el tema de las campañas existen. En la magistratura existen las campañas y en la matrícula del Colegio de Abogados existen las campañas y existen las listas que se conforman, 1, 2, 3 listas que se conforman y se presentan, digamos. El único problema es que a los abogados los eligen los abogados, y a los magistrados los eligen los magistrados, y a los académicos los eligen los académicos, y que la participación popular está absolutamente restringida a la cuestión de los legisladores y del representante del Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me parece que siempre darle contenido democrático, siempre hacer más democracia genera mejores resultados. No tengo ninguna duda que esto es así, ¿no? Lo escuchaba y pensaba en esa frase que quedó acuñada de en la Casa de Gobierno no van a mandar las corporaciones, va a mandar el poder político. En última instancia veía la cantidad de reacciones de distintos colegios de abogados, colegios de magistrados, asociación de magistrados, colegios, etcétera, etcétera. Digo, hay una reacción corporativa muy fuerte, como también hay una parte de la justicia que está acompañando estas modificaciones. Bueno, pero esto es así, digamos, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo también. Eso es lo que se está discutiendo, digamos. Uno a veces ha escuchado a algún magistrado importante diciendo que el Poder Judicial no es una corporación, es un poder del Estado. Es cierto, digamos, ¿no? Ahora, que tiene rasgos corporativos y fuertemente marcados corporativos, esta también es la realidad, es la única manera que se puede justificar o que se puede entender, digamos, que otra cosa que no sea un rasgo de defensa corporativa es el no pago de impuestos a las ganancias, digamos, ¿no? Por parte del Poder Judicial y por parte de la justicia, digamos, ¿no? Así que a mí me parece, yo vuelvo a decir, que cuando uno mira y ve en qué mejora las iniciativas, el conjunto de la batería de proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo, que ha enviado la Presidenta, digo, vamos a tener un Poder Judicial más transparente, vamos a tener un Poder Judicial más ágil y vamos a tener un Poder Judicial con mayor legitimidad popular. No veo dónde está el problema. Rosy, bueno,
algunos ven problemas. Leía declaraciones de Jorge Yoma muy fuertes, dice esto es fascismo, es Mussolini, es Hitler. Sí. ¿Qué opinión le merece eso? Obviamente que nosotros no compartimos eso. La verdad que Yoma está haciendo muy mal las cosas, digamos, ¿no? Porque Yoma es presidente de la Comisión de Justicia. No lo puso ahí el Espíritu Santo, ni el gauchito Gil. Lo pusimos nosotros, los diputados del oficialismo. El oficialismo, las comisiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, según la proporcionalidad, una cantidad de presidencias le toca al oficialismo, otra cantidad le toca a la oposición, y son los diputados de esa comisión los que eligen quién los representa. Obviamente que cuando uno elige el presidente de esa comisión, lo elige para que sea vocero del oficialismo, no para que sea vocero de la oposición. Digamos, ¿no? Entonces yo le digo, tiene un problema de identidad grave, digamos, ¿no? Porque él está ahí puesto por nosotros para ser vocero del oficialismo y termina siendo vocero de la oposición. Entonces ahí tiene un problema que tendrá que resolver, digamos, ¿no? Porque... bueno, pero sabe que ahí en esa comisión va a tener una voz que no va bueno, pero a mí la voz sumar. la sigue teniendo y la va a seguir teniendo. Él es electo diputado por la provincia de La Rioja y tiene todo el derecho de decir lo que dice, digamos. Lo que no está cumpliendo es con el rol para el cual el oficialismo lo puso en ese lugar. Él no llegó por ser Jorge Yoma a ese lugar. Él llegó a ese lugar porque el oficialismo, los 116 diputados del oficialismo, dijimos que él nos iba a representar como presidente de la Comisión de Justicia. Y resulta que lo que hace no solamente es no representarnos al oficialismo, sino que representa a la oposición. Entonces ahí tiene una contradicción, digamos, ¿no? Un psicólogo le vendría bien, digamos, ¿no? Bueno, diputado, vamos a ver cómo es el trámite la semana próxima, ¿sí? Sí, nosotros vamos a debatir el martes en comisión y si tenemos los despachos necesarios vamos a tratar de hacer una sesión el día miércoles para debatir en el pleno del recinto estos temas. Bueno, gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte, cuando regresemos vamos a estar hablando de las inundaciones, de los jóvenes militantes, de la mirada que hay sobre los militantes, de la agresión que sufrió una parte de la cámpora que trabajaba en la ciudad de La Plata a manos de una patota integrada entre otros por el hijo del Pata Medina, un dirigente de la UOCRA. Ser joven hoy en la Argentina, es inseguro. Tener una actitud militante y combativa genera inseguridad. Lo vemos en instantes. En Laboratorios Bagó, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias, no tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento, martes, Aedo, miércoles, El Palomar, jueves, Morón, viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Cambia el agua de los floreros. Poda patios y jardines y destapa las canaletas. Sin mosquito no hay dengue. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar.
Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Cuando nacemos, todos hablamos el mismo idioma. El idioma de las no palabras. Es el mismo que se habla en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Es un idioma que disfruta mucho los silencios y también las oraciones maravillosamente largas. Es un idioma sin fronteras que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Escaparnos del tema que queríamos plantear hoy, que tiene que ver con la seguridad y que en un ratito nada más vamos a estar abordando con un panel de mujeres. Nos preguntábamos si militar hoy en la Argentina es inseguro o para algunos sectores la militancia genera inseguridad o algunos sectores me parece que la militancia, sobre todo si es juvenil, genera muchísima preocupación. Me acompaña el doctor Sebastián Ameijeiras. Él es integrante del Frente Transversal Nacional y Popular, que junto con un grupo de organizaciones muy pletóricas de juventud y de ganas de trabajar, estuvieron en la ciudad de La Plata y también aquí en Capital Federal, al lado de la gente, de los damnificados por las inundaciones. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, yo digo, ¿cómo viven ustedes la militancia desde la juventud? ¿Cómo los miran? ¿Sienten que hay diferentes miradas sobre el trabajo que hacen los militantes? Sí, creemos que sí, que hay diferentes miradas y en relación a lo que decías vos, a los que les genera inseguridad, digamos, la participación de los jóvenes es a los grupos económicos, digamos, que entendemos que tienen pensado un país y un proyecto de país para pocos y que los jóvenes estén activos, estén enamorados, estén apasionados, estén ocupando la calle, estén discutiendo política, se estén desarrollando como personas. Nosotros decimos, somos sujetos históricos, políticos, sociales, vamos a militar al barrio, vemos las situaciones que todavía faltan por resolver, pero también entendemos que eso es parte de algo que nos pasó en la historia. Y la política tiene que ver con eso, con entender que hay un hilo conductor, que hay modelos de país y que tenemos héroes que fueron silenciados y proyectos que fueron anulados a sangre y fuego y que de alguna manera a partir del 2003 empezamos a reconstruir. Digo a partir del 2003 porque hoy hablábamos de alguna manera de las pecheras o de la identidad de las organizaciones y nosotros en realidad venimos desde antes, desde el 2003, organizando en los barrios y resistiendo a un modelo de Estado que nos dejaba fuera a todos. ¿No? Ahora, vos fíjate qué increíble, ¿no? Porque yo recuerdo, durante toda la década del 90 y parte del comienzo del 2000 se decía, los jóvenes están abúlicos, no se movilizan por nada, no se preocupan, nada los entusiasma, nada. Y ahora que los jóvenes han tomado protagonismo, han tomado la calle, leía esta semana en un matutino que decía, bueno, los jóvenes, la cámpora, en general hay una mirada muy puesta específicamente sobre la cámpora, es el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo Nacional. No digamos como con una mirada positiva, mirá los jóvenes qué comprometidos que están, sino como diciendo, ojo, atención, que ahí vienen, ¿no? Claro. Es notable esto. Sí, no, yo creo que para nosotros es un salto cualitativo que la solidaridad esté organizada, digamos, y que la solidaridad esté organizada en un trabajo que no tiene que ver solamente con las inundaciones o con una situación trágica como la que estamos viviendo, como la que estuvimos viviendo desde el miércoles para acá. La solidaridad organizada y continuada tiene que ver con el trabajo que hacemos durante todo el año
en el barrio, y no llegando o siendo parte de la tarea de los barrios como alguien que viene de otro lugar o como paracaidista, sino como parte de un proceso de organización en donde todos tenemos saberes, donde todos tenemos cosas para construir, y desde ahí vamos transformando la realidad adversa que a veces nos toca vivir. Digo, pero este proyecto tiene en cuenta esta cosa. Nosotros el otro día discutíamos y en realidad decíamos que en nuestro pueblo hay mucho saber. Digo, a mí me toca, yo soy médico y me toca trabajar la parte de la salud, pero tenemos claro que cuando el Estado no estuvo en el 2000, en los 90, los que se hicieron cargo de la desnutrición o los que resolvieron el problema de la desnutrición no fueron ni las universidades ni los médicos. Fue nuestro pueblo organizado, fueron las compañeras que se hacían cargo de la crisis, organizaban el comedor, la olla popular, sabían dónde estaban las familias que más necesitaban, iban a traer a los chicos, los contenían. Entonces ahí, en esa historia de los 90 y del principio de los 2000, hay un saber acumulado que tenemos como pueblo. Entonces entendemos que en esta etapa es maravilloso lo que está pasando y que tiene que ver con ese hilo conductor y con esa memoria colectiva que empieza a despertar a partir de un momento de nuestra historia. Hacerse masivo, ¿no? Porque digo, muchos de nosotros somos los que nacimos en el 76, por ahí, que ya no somos tan jóvenes, pero sí militamos en los 90, yo viví la ausencia del Estado, viví la vergüenza de hablar de política, decíamos, bueno, vamos a reconstruir los lazos sociales que hay en el barrio porque desde ahí vamos a transformar, desde la política no se puede, desde el Estado no se puede, eso no va para ningún lado. Entonces digo, esto que está pasando ahora tiene que ver con ese proceso y tiene que ver también con la llegada de Néstor, con la llegada de Cristina, que nos encuentra con este proceso masivo de reencuentro con nuestra memoria colectiva. Ahora, Sebastián, yo te escucho que decís, bueno, algunos no somos tan jóvenes, de todas maneras son jóvenes, son la nueva generación, pero vos me decías hoy fuera de cámara, la cantidad de jóvenes, muy jóvenes, de 15, 16 años, trabajando al lado de la gente, mojándose, tratando de acercar una solución. Esto también es relativamente novedoso. Sí, es novedoso y es conmovedor aparte. A nosotros nos pasaba, o a mí personalmente me pasaba, el otro día estábamos en el dispositivo, nosotros nos tocó estar trabajando en Ringuelet, en un lugar donde nuestros compañeros militan durante todo el año, pero fue uno de los lugares donde pasa el arroyo El Gato, fue uno de los lugares más afectados, y ahí se armó el dispositivo que el Estado plantó los trailers sanitarios y las organizaciones sociales que estábamos ahí, el Frente Transversal, nosotros, pero en el marco de Unidos Organizados, porque somos muchas las organizaciones que venimos trabajando, nos tocó hacer todo lo que fue el relevamiento territorial. Entonces, mientras estaba el tráiler plantado en un lugar del barrio, los militantes estaban casa por casa, buscando, charlando con la gente, conteniendo, avisándonos, marcándonos cuál era la casa que tenía los chiquitos con broncoespasmo, que no les había llegado el salbutamol, y venían chiquitos, yo digo chicos, compañeros nuestros de 16 años a decirme, Seba, vení, tenemos que ir allá porque allá hay 2 abuelos que no se pueden mover, que no pueden ir al tráiler, vamos a atenderlos ahí, nosotros si querés los traemos. Entonces, digamos, esta situación es conmovedora por un lado, y tiene esta otra arista de que se dé en una situación de tanto dolor y de pérdida como fueron las inundaciones, ¿no? ¿Están haciendo una jornada especial este fin de semana? Sí, Contalo. Sí. En realidad, durante toda esta semana seguimos con el dispositivo de trabajo en salud, pero también de asistencia social. Este sábado vamos a estar, sí, convocando a una nueva jornada masiva donde vamos a estar en todo La Plata, trabajando en los barrios, haciendo el trabajo que venimos haciendo durante toda la semana. Pero bueno, volvemos a convocar a la Facultad de Periodismo, donde está la sede de Unidos Organizados. Desde ese lugar nos convocamos todos y desde ahí vamos a los lugares que tenemos asignados a hacer la tarea que nos toca. Gracias, Sebastián, por Gracias haber a vos. venido. Corte y regresamos con el panel de mujeres. Bueno, ahora vamos a hablar, sí, de seguridad. Si uno piensa en la seguridad, ¿en qué piensa? En que no hay peligro, en que hay ausencia de daño. Estoy pensando en lo que dice la Real Academia,
en el cumplimiento de lo pactado. Todo esto tiene que ver con la seguridad. Decíamos que hay hoy prácticamente ausencia, al menos en las primeras planas de los diarios, de las cuestiones de inseguridad. Están sí en el interior del cuerpo de los matutinos, pero no como esos temas centrales que aparecen y que nos bombardean todo el tiempo. Yo no sé si parte de lo que ocurrió con las inundaciones no tiene que ver un poco con la inseguridad. De otra manera, hay distintas miradas y distintos hechos de inseguridad que se producen. Voy a presentar a las panelistas para entrar en tema con ellas en esta noche en Juego de Damas. Nos acompaña Florencia... siempre Arrieto, siempre digo Arrieto. Florencia Arrieto es abogada, es especialista en asuntos penales juveniles y es presidenta de la ONG AR de la Ciudad, donde hubo también inundaciones y pérdidas, además de las pérdidas materiales, las más importantes, pérdidas humanas. También esta noche en Juego de Damas está Mirta Pérez. Mirta Pérez fue diputada, mandato cumplido, era la mamá de Santiago, o es la mamá de Santiago, un niño de 8 años muerto en un episodio de inseguridad. Y nos acompaña como tercera panelista esta noche Alicia Siciliani. Alicia es diputada nacional por el Partido Socialista, es secretaria del Centro de Políticas Públicas del Partido Socialista. Ahora sí, a las tres, bienvenidas. Bueno, Florencia, si hablamos de inseguridad, vos como abogada, ¿qué pensás? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad? Es muy amplio el tema de la inseguridad. ¿De qué hablamos, te parece? Es no sé, es como la falta de previsión. Yo hago mucho hincapié en que la contraparte de la inseguridad es la prevención. Todo lo que suceda después es reparación de daño. Supongo que es la posibilidad de adelantarnos a un episodio que puede provocar un daño y evitarlo. La inseguridad es todo lo contrario, no poder hacer eso, no llegar a tiempo para evitar un daño. A veces los daños son inevitables, pero en general se puede trabajar muchísimo en prevención. Siempre hay una posibilidad de previsión en caso de catástrofes y prevención en caso de conductas humanas por fuera de la ley. Siempre hay alguna posibilidad, alguna alerta desde lo macro, viviendo en sociedades que, digamos, un sistema que genera violencia, que es intrínseco al sistema capitalista en términos de disputa de bienes escasos, de mucha desigualdad, y por otro lado, en términos de calentamiento global y demás, son todas cosas que conocemos, que presumimos que pueden suceder y sin alarmarse podríamos activar las alertas, por lo menos para reducir, si no podemos evitarlo, atento a la magnitud de lo que pudiera suceder, por lo menos reducir el daño lo más posible, ¿no? Mirta, ¿para vos qué es la seguridad o la inseguridad? Bueno, yo vengo padeciéndola desde hace 15 años, desde que mataron a mi hijo. Cuando recién empezaba a haber hechos violentos ya en el tema de inseguridad. Y podría decirse que yo soy una víctima y tendría que estar acá como víctima, como mamá de un nenito de 8 años muerto, que hoy tendría 24. Sin embargo, también puedo estar acá como alguien que se involucró en el tema de la seguridad y que me involucré desde todos los lugares, como mamá de una víctima, de una criatura, como víctima también, porque esto va a ser hasta el final de mis días, y de mi familia, y de mis hijos, que tuvieron que vivir sin su hermano cuando eran dos chiquititos los dos, y mi nena estuvo en ese asalto. O sea, pasamos por un montón de traumas que vamos a llevar hasta el día de nuestra muerte, digamos. Y yo que me involucré tanto y que llegué hasta ser diputada nacional y sancionar leyes, o sea, presentar proyectos que después se convirtieron en ley, me siento muy defraudada por todos los funcionarios. Me da mucha pena que no haya venido Arlanian hoy aquí con nosotros, porque este juego de damas creo que demostró que a estas damas parecería que las dejó plantadas. Porque me hubiese gustado hacerle muchas preguntas, porque las preguntas que yo le hubiese hecho a él, las voy a decir de todas maneras, las voy a hacer, porque pongámoslos como símbolo a él, o pongamos como símbolo a un funcionario que en este momento tendríamos que tenerlo ahí sentado. El símbolo es un funcionario. No, bueno. Y yo le diría, ¿por qué a los funcionarios
Pero yo te voy a pedir, porque no está Arlañán, entonces... por eso mismo, no voy a hablar de él. Voy a hablar de un funcionario que en este momento es invisible y que podría estar sentado ahí. Y yo le diría a él y a todos los funcionarios que vienen trabajando desde que empezó la democracia en la Argentina, ¿qué hicieron o qué no hicieron para que estemos como estamos en el tema de la seguridad? Porque matan personas todos los días, porque son miles los muertos en democracia por el tema de la inseguridad. Entonces, yo escuché a muchos funcionarios decir que la inseguridad se resuelve con educación, con trabajo, con un bienestar económico o con una equidad económica. Seguramente que es así, que es una de las maneras que a largo plazo da resultado. Entonces yo me pregunto, cuando un funcionario que está en los ministerios de seguridad o de justicia a mí me contesta eso, yo le diría que son cuestiones que resuelven el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, y que a lo mejor lo que tendría que hacer es mancomunadamente trabajar todos para la prevención, como decía ella, y que no ocurran los hechos de inseguridad. Bueno. Pero el hecho es que ocurren, el hecho es que mueren personas y no es una sensación. Yo no tengo la sensación que mataron a mi Mirta, hijo. bueno, Luisa. Espera acá, hace un punto porque le vamos a dar la palabra a Alicia Siciliani, pero antes tenemos que hacer un corte, Alicia. Un minuto de paciencia y ya regresamos. Vamos al corte y volvemos con la diputada Alicia Siciliani. Bueno, le tocaba el turno a Alicia Siciliani para hablar un poco de lo que es inseguridad. Y se plantearon algunas cosas, Alicia, aquí, como también Mirta habló de la sensación de inseguridad. Yo digo, a veces los medios, no sé cuál es tu percepción, si contribuimos a generar una mayor sensación de inseguridad. Pero bueno, ¿qué es para vos la seguridad? Bueno, es violencia, ¿no? La inseguridad remite a una sociedad violenta y a al principal problema que todas las encuestas dan que la sociedad argentina ve como principal problema, y no solo la sociedad argentina, sino estamos viendo Uruguay y todas las sociedades latinoamericanas, que el problema de la inseguridad es el principal flagelo de este siglo XXI. Y múltiples causas son las que lo están generando. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, sobre todo en la Argentina. Leemos determinada prensa y tenemos miedo de salir a la calle, y leemos otra prensa y parece que no pasara nada. Creo que hay una enorme responsabilidad de todos los sectores, desde la política. Yo la escuchaba a Mirta, creo que tenemos desde la política muchos expertos en salud, muchos expertos en educación, pero pocos expertos en seguridad. El tema de la seguridad es un tema muy complejo, como es el principal problema de la sociedad. Se utiliza electoralmente, se intenta decirle a la gente que se le va a solucionar de la noche a la mañana el problema de la seguridad, o echar culpas entre distintos niveles del Estado sin comprender la magnitud que tiene las bandas criminales que están operando en el territorio, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, vinculado a la droga, a la trata de personas. Te pregunto, ahora que decís eso, le pregunto en realidad al panel, a todos, las fuerzas de seguridad, en este caso las policías, y precisamente estaba pensando en Santa Fe, ¿son parte del problema o de la solución de la inseguridad? ¿O son parte y parte de ambas cosas? No es bueno generalizar. Yo pasé por una gestión, y cuando está en una gestión, yo soy muy crítica de la bonaerense, gente de la policía bonaerense ha armado causas contra chicos villeros, imputándole delitos graves, como puede ser de tu hijo o el de un padre muerto delante de sus hijos en un robo, y sin pruebas detienen y condenan. Digamos, la policía arma la causa y el Poder Judicial una parte. Tampoco hay generalizar, ratifica y convalida esa ilegalidad. Total, son pobres, son villeros, nadie los va a reclamar. Y eso es lo que promueve, es la impunidad. Que la banda que organiza, que en realidad son gerentes de la violencia, que no viven en las villas ni tienen problemas, sino que viven en sus countries o en sus casas privadas porque manejan mucho dinero, o de la droga o del contrabando, de lo que sea, terminan envalentonándose, porque de última siempre tienen a un pobre pibe, pero literal, un villero, para que pague los platos rotos. Entonces, en ese marco no se daría este fenómeno de las cárceles. El promedio de personas que están detenidas es de 25 años.
si vos haces un chequeo, la mayoría están esperando un juicio oral, que muchas veces se agota la propia pena esperando la condena, y discutimos excarcelaciones en vez de discutir, adelantemos los juicios para que se condenen. Digo, pongo un ejemplo, la discusión ahora que está en la provincia de Buenos Aires respecto de la aportación de armas. Para que la gente entienda, tener un arma no registrada encima es un delito en sí mismo, o sea, no hay que cometer un daño con esa arma. El delito se configura por el hecho de tener el arma y que yo no tenga la acreditación de que el arma es legal y demás. Listo. Detenido a juicio. ¿Por qué lo vamos a detener con prisión preventiva hasta que se constituya el tribunal? Un juicio en el momento, o sea, se configuró el delito, la persona está con un arma que no está registrada y encima, por ejemplo, tiene la numeración animada, o sea que es robada. Se puede cometer o no un delito, no importa, se configura en sí mismo la aportación ilegal. En ese que se constituye el tribunal y ahí nomás que se lo condene, entonces dejamos de discutir si tienen que excarcelarlo o no tienen que excarcelarlo. Se lo condena a una pena, que bueno, con algunas modificaciones del Código Penal se han elevado los montos de las penas respecto al delito de deportación, y se termina la discusión de si la Corte convalida o no convalida la excarcelación, porque también tenemos que entender que tener presos sin condena no habla bien de un Estado de Derecho. Por supuesto. Entonces digo, hay un montón de cosas, pero obviamente la policía es parte del problema. Parte de la policía arma causas que luego son convalidadas con la justicia, y parte de la policía es directamente un delincuente, con uniforme. Mirta planteaba algo que era interesante, decía, bueno, los funcionarios, los gobiernos... Digo, ¿entienden ustedes que hay una preocupación, que se está trabajando respecto del tema de mejorar la seguridad de los ciudadanos? De ninguna manera. ¿Vos no ves? No se está trabajando porque yo me dedico a... O sea, estoy absolutamente involucrada con este tema. Y justamente las muertes que se producen, los asaltos que se producen todos los días en todos los barrios... Y justamente los que más problemas tienen de la inseguridad son los barrios de personas humildes, de personas que están matando todos estos días, que lo vemos todo el tiempo. Un carnicero, una persona que tiene una verdulería. En Berazategui en estos días mataron un chico de 19 años que salía a trabajar, ese día lo dejaban efectivo en Rigoló, sale a las 10 de la noche y lo matan para asaltarlo. Eso no se supo. O hay una chica que trabajaba en una panadería a unas cuadras de ahí, está herida grave con un tiro en la cabeza. O sea, a mí lo que me parece es que falta cooperación, porque las provincias son las depositarias de la seguridad, entonces hay un Consejo Federal que le dan poca bolilla, no se reúne, entonces si no hay coordinación, no hay diferencia entre un barrio de Lanús y un barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires. En términos de seguridad, en términos de acceso, del Gran Rosario. Entonces, me parece que ahí tiene que haber como una instancia superadora de cooperación y, digamos, activar hechos, no palabras, como decía Jesús. Pero también hay una cuestión, me parece que es fundamental y que tiene que ver con la falta de criterios para liberar gente cuando están cumpliendo condenas. Yo soy una persona muy respetuosa del Estado de Derecho, sabemos que nosotros tenemos un fin resocializador de la pena, gente que está condenada tiene derecho a insertarse socialmente, las cárceles debieran cumplir ese rol de seguridad y no castigo. Que no lo cumplen. Por eso. Pero me parece, y lo digo porque lo milito en soledad, pero me parece que más allá de cualquier ideología, uno puede ser de izquierda o de derecha, la vida es la vida y la vida se protege y punto. Entonces me parece que hay que sentarse a hablar seriamente si la ejecución de la pena de la libertad es lo mismo para un ladrón de bancos que para un homicida o un violador. Y pregunto, porque los bienes no son iguales. Una cosa es la vida y la integridad física, que no tiene reverso. Una chica violada, por más que pueda pedir algún tipo de reparación con la justicia, no tiene vuelta atrás. El homicidio también, la muerte no tiene reverso. Esto no tiene nada que ver con, planteo, con el endurecimiento de penas. Las leyes que tenemos, ¿son suficientes y alcanzan? Mirá, si no es un problema de legislación. No alcanzan. Mira, Luisa, yo hice, la reforma... En el año 2004, la mal llamada reforma Bloomberg, son proyectos y leyes de mi autoría. La sumatoria de penas es una condena que se le da a alguien porque a lo mejor en un delito se produce un robo, una violación
y un asesinato. Mirta, pero voy a lo siguiente. Sí, pero no es endurecer las penas, es una pena justa para alguien que cometa delito. Igualmente me parece que, ahí voy a disentir con Mirta, con todo el respeto que me merece la víctima de un delito, porque uno puede discutir hasta cierto punto en que está la vida de por medio, el respeto al dolor, claramente. Y eso, por supuesto... No, pero a mí me parece... De todas maneras, a mí me parece que lo que pensás, a mí me parece que totalmente. A mí me parece que lo que generó las mal llamadas leyes en blue fue un paquete de leyes de la desesperación, porque también uno tiene que entender que son cosas irreversibles, pero realmente, digamos, dimensionar el dolor eterno para siempre, digo, la muerte de un ser querido porque sí, porque alguien se levantó y te pegó un tiro. Entonces, en ese marco me parece que fueron contra un tipo de delito, que fue o el secuestro extorsivo que estaba muy en boga, o el asalto seguido de muerte, y, digamos, generaron en el resto de las penas o de otros delitos que por ahí pueden venir a futuro concatenados, como por ejemplo la tenencia de estupefacientes, que quede con la misma pena. Entonces se generó como un desbalance en las penas. No, pero te voy a explicar algo. Yo fui diputada 7 años después que mataron a Santi. Yo esas leyes las estuve estudiando, y la reforma que estuve estudiando la estudié por 7 años. Cuando yo entré a la Cámara de Diputados, las leyes las presento el 1 de marzo. A Bloomer lo matan el 23. Claro. Esas leyes ya estaban presentadas y ya tenía apoyo del Ejecutivo. Por minuto final para Alicia, que casi no habló. Claro, Alicia. Claro, porque es esta discusión, ¿no? Desde la derecha, pensando que con el agravamiento de las penas podíamos solucionarlo. Y nosotros desde el progresismo, desde la izquierda, pensando que el problema era la pobreza. Es mucho más complejo, tenemos que salir de ese debate y tenemos que ir a las causas profundas que esto lo genera. La policía es parte del problema, no es la policía de Santa Fe, es la policía de todas las provincias, son las policías nacionales, la policía proviene de los mismos barrios donde están por debajo de la línea de pobreza, están mal pagos, no están formados, 3 meses y a la calle con un arma. Entonces es un problema muy profundo que necesita la cooperación del Estado y de la política. Ahora, sacarlo del tema electoral. Necesito para que quede claro, cuando yo hablo de dentro de lo que está la pena, no, lo que digo es dentro de la pena que te dan, evaluar si un ladrón y un homicida pueden salir al mismo momento, porque si no, para el ladrón es lo mismo matar. Pero hay una cuestión, cuando no quieren que un delincuente, o sea, este falso garantismo que dice que un delincuente o un chico a lo mejor que comete un delito, creen que es dejarlo en la calle, pero tienen que llevarlo a un lugar donde la sociedad. Y otra cosa, ¿no?, que quiero defender, que es la postura de hay 53.000 policías bonaerenses. Yo he ido a muchos entierros de muchos policías que se han jugado la vida. Creo que tenemos que seguir con esto en otro momento porque es muy largo. La cuestión, ¿sabes cuál es? Matan a la gente todos los días y no hay seguridad. Que alguien se ocupe. Gracias, gracias por haber venido con ustedes. Volvemos una vez más la semana próxima y seguramente con este tema que apenas comenzamos a tratar en esta noche. Gracias.